40 años, un 6 de noviembre, como lo hemos recordado durante toda la semana, se tomaron el Palacio de Justicia. Este es uno de los capítulos más duros de la historia de nuestro país, Ana Cristina, y por eso nosotros en este especial de memorias sobre los hechos del 6 y 7 de noviembre, hemos venido hablando con diferentes protagonistas de esa fecha que todavía tiene muchas cosas por esclarecer y que marcó sin duda alguna el rumbo de nuestro país. Así es, Camila, y la intención de nosotros durante toda esta semana ha sido hacer memoria. Y entre esas memorias de lo que puede encontrar uno, no solamente los libros, el libro de Ramón Jimeno, el libro de Anne Carrigan, de Elena Urambi de Gaín, etcétera, de Germán Castro Caicedo, hay unas que son investigaciones sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia. Una que hemos mencionado es la investigación que hizo la Comisión de la Verdad, que salió de los acuerdos de La Habana. Ese es un informe, pero hay otro informe que también se llama Informe Final de la Comisión de la Verdad de los hechos del Palacio de Justicia. Esto fue publicado en 2015 cuando se cumplieron los 20 años, cuando fue los 20 años del Palacio de Justicia, y este informe de la Comisión de la Verdad fue redactado por 3 expresidentes de la Corte Suprema, que eran Jorge Aníbal Gómez, Nilson Pinilla y José Roberto Herrera. Entonces, en este informe de la Comisión de la Verdad, puede que haya cambiado muchísimo, porque lleva muchos años, pero fue cuando se cumplieron los primeros 20 años del Palacio de Justicia. Y precisamente uno de esos expresidentes, Ana Cristina, que hizo parte de ese informe, está con nosotros en la línea como parte de este especial que hemos realizado durante toda la semana, y es el doctor José Roberto Herrera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión de la Verdad. Doctor Herrera, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de Blue Radio. Camila y amigos de la mesa, buenos días. Un saludo especial para todos. Doctor Herrera, en estos 40 años que se cumplen de la toma del Palacio de Justicia, en donde hemos visto en todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, hablar de esos 2 días tan duros para la historia de nuestro país, todos coincidimos en decir: la verdad no se conoce en su totalidad. Todavía después de 40 años hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó durante esas 48 horas. Y usted, como miembro de la Comisión de la Verdad, le pregunto, ¿por qué razón? ¿Por qué razón ha sido tan difícil reconstruir qué fue lo que pasó en esos 2 días? Bueno, la pregunta es muy importante porque la gente suele, Camila, memorar solamente lo que pasó el 6 y el 7 de noviembre. Y la verdad empezó a desaparecer antes del 6 y el 7 de noviembre, porque las personas no recuerdan que hubo unos antecedentes muy importantes de conflicto de las instituciones, del gobierno, las fuerzas militares antes de esas fechas, y que si entendemos esto se explican muchos hechos de lo que sucedió en esos 2 fatídicos días. Pero también la verdad no ha sido completa, porque desde el principio hubo un pacto de silencio, desde el principio hubo una manipulación de la escena del crimen, desde el principio fueron lavados los cadáveres, transportados, despojados de su pertenencia, llevados irresponsable y antitécnicamente a medicina legal. Se borraron todas las escenas del crimen colectivo, se llevaron unos cadáveres al cementerio del sur, ¿no? Y después, pues naturalmente reconstruirla después de tanto tiempo, cuando la gente estuvo amenazada en sus versiones, no declaraban ante los jueces, se procedió con impunidad. Todo eso ha contribuido a que la verdad no se haya esclarecido fundamentalmente, y ante todo porque los grandes responsables institucionales de la tragedia no dijeron nunca la verdad y no han reparado a las víctimas, no han pedido perdón sobre los hechos, ni señalado exactamente de qué es que se debe pedir perdón. Pero doctor Herrera, mire, estos días, sí, esta semana, comenzando noviembre, por ejemplo, hemos oído la voz en diferentes medios de comunicación de Carlos Medellín, en donde dice que el relato que se ha construido en estos 40 años ha sido un relato que busca exculpar al M-19 y busca culpar a las fuerzas militares, y que ese relato tenemos que cambiarlo. Es lo que
que yo he entendido un poco de las declaraciones del doctor Medellín en torno a estos 40 años del Palacio de Justicia. Y le pregunto a usted, como autor también de uno de los informes, si eso es así, si lo que hemos construido en estos años en Colombia, es decir, aquí realmente los únicos responsables fueron las fuerzas militares y no hubo una responsabilidad del M-19 como guerrilla tomándose el palacio. Sí, nadie pone en duda hoy que hubo dos grandes responsables de la toma. Por una parte, el M-19, naturalmente, con su acción terrorista, sangrienta, que ingresa matando a dos vigilantes que estaban prácticamente inermes, aunque tenían unas escopetas que no servían para defenderse en ese momento. Matan también al administrador y luego retienen a los rehenes fundamentales de, como ellos lo llaman, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y especialmente los que están en el cuarto piso, en la sala penal y en la sala constitucional. Entonces, claro que el M-19 es un gran responsable de toda esa tragedia, y después, naturalmente, la acción violenta, también desmedida, desproporcionada del Ejército Nacional, pero nadie puede ocultar esa doble responsabilidad y un vacío de poder también del gobierno de la época. Pero entonces la verdad hay que analizarla integralmente. Eso, nadie puede decir que hay un único responsable. Son muchos responsables institucionales, y sobre eso, Camila, no cabe la menor duda, ¿no? Y por eso el informe de la Comisión de la Verdad, que es una comisión imparcial, objetiva, no propiamente para deducir responsabilidades individuales, porque eso no lo asignó la Corte Suprema, sino para deducir responsabilidades institucionales, lo dice claramente, no propiamente como conclusión, sino en las 386 páginas está manifestada esa verdad reiteradamente por el dicho no solamente de las víctimas, sino por las pruebas objetivas, no solamente por lo que digan o los medios de comunicación en un momento dado, sino que están soportados en evidencias y en hechos que no dejan la menor duda de que el M-19 fue el principal perpetrador de la acción y el originador de la tragedia inicialmente, pero la respuesta también desmedida del ejército, de la fuerza pública, con el ingreso de tanques, con todos los disparos que se produjeron adentro del palacio, y todas las acciones que de la guerra, como si fuera una guerra campal, ¿no?, de parte y parte, donde no se consideró para nada, Camila, a las víctimas, a los civiles que estaban ahí, no solamente magistrados de la Corte, sino que había personas inocentes, y se violó el derecho internacional humanitario porque le impone que haya algo mínimo, que es la distinción entre quienes son civiles y quienes son combatientes. En ese momento el único propósito fue aniquilar al enemigo, a los del M-19, que naturalmente fueron los que iniciaron esa acción agresiva, sí, terrorista y violenta. Doctor Herrera, y en el hilo de la pregunta que le plantea Camila y un poco en su respuesta, ¿usted cómo ve esta propuesta que lanzó en las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe de básicamente lograr una ley o un acto legislativo que absuelva a esos militares que, lo cito a él, básicamente rescataron del Palacio de Justicia, lo menciona él con esta palabra, y que están condenados? Incluso él habla de los militares que ya han fallecido. ¿Usted cree que esto podría aliviar las heridas y al poner en una balanza el indulto que se le dio al M-19 y que se busca con los militares que participaron en esta retoma del Palacio de Justicia, o va a generar todo lo contrario en este momento de la historia colombiana? Yo en cuestiones políticas no quiero ingerirme, porque la Corte siempre mantuvo y ha mantenido su independencia y su imparcialidad, pero lo que sí quiero decir terminantemente es que la paz nunca se logrará si exaltamos los actos de los protagonistas de la guerra o si politizamos la verdad. La paz se logrará si hay un rechazo a la violencia,
si hay una exhortación al diálogo, si hay un respeto a la justicia y a la vida. Despoliticemos la verdad y despoliticemos la tragedia del Palacio de Justicia, porque de lo contrario nunca lograremos ni paz total ni paz parcial. Y así es, ex magistrado Herrera, y yo le agradezco por decir eso, porque ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas y a los sobrevivientes. Entre los trabajos que ustedes hicieron, el trabajo que hicieron en el informe final de los hechos del Palacio de Justicia, ustedes entrevistaron expresidentes, entrevistaron 3 expresidentes, Alfonso López Michelsen, entrevistaron al expresidente Belisario Betancur y entrevistaron también al actual presidente Gustavo Petro. Le quiero preguntar por 2 de esos expresidentes, porque lo que dice todo el mundo, quienes nos acompañan por la plataforma de YouTube o por el canal, por la plataforma de YouTube, el canal de YouTube de Blue Radio, pues ven la lista de algunos de los entrevistados para este informe final. La gente dice, bueno, Belisario Betancur se fue a la tumba con el secreto de qué fue lo que pasó en ese lapso que muchos han calificado como golpe de Estado. ¿Qué les dijo a ustedes, por un lado, el presidente Belisario Betancur y por otro, en esas entrevistas, el que es ahora presidente Gustavo Petro, sobre el Palacio de Justicia para este informe? Bueno, en cuanto al expresidente Belisario Betancur, él, en una larga entrevista que a propósito está al alcance de ustedes y de todos los colombianos, y que es un documento muy importante, el cual desafortunadamente nadie lo ha analizado en su integridad de lo que dijo el expresidente, pero señaló pues cuál era su función como comandante de las fuerzas militares, como él la entendía, ¿no? Y también pues naturalmente dijo que él había asumido la responsabilidad de los hechos. Nosotros le preguntamos cuál responsabilidad era la que había asumido, entonces dijo la responsabilidad política. Nosotros le contrainterrogamos si realmente el ingreso de tanques, el ingreso de la acción adicional del militar y de los helicópteros, pues fue ordenada por él. Él dijo que no, que esa acción no había sido ordenada por él y que no creía que esa era su función, ¿no? Pero nosotros le preguntamos concretamente si los militares habían cumplido la orden de respetar la vida de los civiles que él había impartido, y de naturalmente los magistrados y aún de los guerrilleros, y él manifestó que no se había cumplido. Por otra parte, el comandante general del ejército expresó lo contrario, que ellos tenían una desconfianza en el presidente porque no estaban de acuerdo con la política de paz que él había impulsado, y bueno, y por otras cuestiones que no es del caso detallar. Pero entonces fíjese usted ese documento importantísimo, que esa parte del relato del presidente se ha minimizado o se ha soslayado totalmente. En cuanto al otro, el presidente actual, pues sí, tuvo un diálogo con la comisión breve porque se interrumpió porque uno de los miembros de la comisión tuvo que ausentarse y después no se pudo reanudar la reunión, pero en ese momento el actual presidente manifestó, se refirió a la demanda armada del M-19, se refirió a los antecedentes de esa organización, se refirió a la ideología que ellos inspiraban, y también se refirió concretamente a que él no estaba enterado de esos hechos, sino que él se encontraba en Zipaquirá, que a veces más que todo realizaba sus acciones de noche y no en el día. Pues es el doctor José Roberto Herrera,
expresidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión de la Verdad, hablando de sus informes sobre precisamente la verdad que estamos buscando los colombianos de lo que pasó hace 40 años en el Palacio de Justicia. Y no solo, como lo dice usted, doctor Herrera, debemos concentrarnos en esos dos días, sino en lo que pasó antes y en lo que pasó después, porque eso es lo que nos va a mostrar por qué razón es que no hemos podido realmente esclarecer qué fue lo que sucedió en esa época hace 40 años en nuestro país. Doctor Herrera, gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. No, gracias a usted, Camila, y a sus compañeros de la mesa, y que tengan un feliz día, no obstante esta fecha de memoración tan significativa, donde lo mejor que podemos hacer es acompañar realmente el dolor de personas que durante 40 años no han dormido y todos los días viven pensando en sus familiares y no encuentran una salida, una reparación, porque nadie les pide perdón. Sí, la mejor manera de honrar a las víctimas en este momento es no politizar el tema de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Quisiera retomar algunas de las frases de esta mañana del doctor Carlos Medellín, que van muy en la línea del doctor Herrera. Él, por ejemplo, fue tajante en decir: los únicos responsables de la toma son el M-19, es el único responsable de la toma. Pero después, cuando habla de la retoma, Camila de oyentes, él dice: la retoma fue una cosa ciega y cobarde, excesiva, desproporcionada. La Corte se quedó sola, indefensa. Estas son notas que yo tomé esta mañana de esta entrevista, que me pareció muy importante, porque el señor Carlos Medellín pues fue también una de las personas que alimentó este informe de la Comisión de la Verdad. Nos vamos a las 12 del día en punto, precisamente hoy 6 de noviembre del 2025, 40 años después de la toma del Palacio de Justicia, con las noticias del mediodía en Colombia.